La temible endodoncia, tan satanizada por muchos, pero con 89 a 95% de tasa de éxito. Es uno de los tratamientos más frecuentes en el consultorio dental. Y yo creo de que el temor a la endodoncia es más que todo por la desinformación del paciente. Entonces hoy tocaremos los mitos y verdades en la endodoncia. Empecemos. Odontocast, un podcast donde aprenderás todo acerca del bienestar bucal y sus beneficios en el cuerpo. Soy Cris Peña, cirujana dentista, implantóloga en curso, mamá y esposa. W, apasionada por mi carrera y por enseñarte todo acerca de este hermoso mundo. Porque recuerda, todo empieza con una sonrisa. ¡Comenzamos! Hola con todos, con todas. Hoy estoy muy emocionada porque tengo un súper invitado en Odontocast. Él es el doctor Renzo Nazario. Él es egresado de la Universidad San Martín de Porres con 17 años de experiencia como odontólogo. Tiene un magíster en marketing en la Universidad de San. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Endodoncia, especialista también en endodoncia en la Universidad Cayetano Heredia. Es el actual coordinador de la especialidad de endodoncia en la Universidad Norbert Wiener, aquí en Lima. Y mencionaré algunos de los cursos más importantes o más resaltantes de él. Tiene diplomado de odontología digital, tiene mini residencia en microscopía en endodoncia en la Universidad CES de Colombia, Stage en odontología en endodoncia avanzada, Stage en microscopía en Estados Unidos, Stage en retratamiento y microscopía Endogroup en Brasil y diplomado en uso del láser de diodo. Estoy bastante feliz de presentarles con ustedes al doctor Renzo Nazario. Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes para poder compartir un poco de esta temible terapia. Sí, Renzo, estoy muy agradecida porque, haciendo un paréntesis, el doctor recién ayer le dije y aceptó de forma inmediata y de verdad es que estoy bastante agradecida por contar con una especialista de la talla del doctor. Así que vamos a empezar con la endodoncia. Entonces, primero, voy a contar un poco de mi experiencia en odontología con la endodoncia. Para los que no saben, yo he tenido varias especialidades que he querido llevar y una de ellas ha sido la endodoncia. Inclusive ahí es donde yo conocí el nombre del doctor Renzo hace más o menos unos 10 años, estábamos sacando la cuenta, en donde yo me metí en un curso en el Colegio Odontológico del Perú de endodoncia. Invertí, dije ya, sí, y cuando llegué al tratamiento, la verdad a mí me pareció bastante tedioso. Para mí era muy ¿cómo se puede decir? Detallista. El campo operatorio para mí era muy pequeño, entonces desistí. Pero siempre he tenido la endodoncia, es uno de los tratamientos que más derivamos los odontólogos generales, los que queremos hacer estética, los ortodoncistas. Es una especialidad que normalmente siempre estamos por ahí dándoles pacientes a los endodoncistas porque las personas están todavía con un muy poco conocimiento acerca de cómo prevenir, cómo cuidarse. Hay mucha tasa de caries dental, es una de las enfermedades en el cuerpo más prevalentes en el ser humano, así que empecemos por la endodoncia. ¿Qué lo llevó a estudiar esta especialidad? Bueno, esa historia es, hay que ir hasta el pregrado, ¿no? Tuve un gran maestro en la Universidad San Martín, donde estudiamos, el doctor Jaime Diván, fue un motivador muy grande para mí y siempre me gustó trabajar dentro de este pequeño campo operatorio, como tú bien decías, que es tan pequeño, tan difícil, y siempre esperaba encontrar más, y la especialidad en realidad me fue cada vez mostrando cosas más interesantes, y eso me llevó finalmente a desarrollarla ya como una disciplina, como una forma de vida, y realmente especializarse en esto me ha dado muchas satisfacciones, me ha permitido crecer mucho y bueno, los avances tecnológicos son tantos que
es algo que te mantiene conectado y todos los días encuentras algo nuevo. Hoy al final vamos a hablar de lo último que hemos estado viendo, que es la navegación dinámica, que es ya, tú puedes operar desde cualquier parte del mundo, hacer una cirugía desde cualquier parte del mundo, hacer un entonces de cualquier parte del mundo, pero claro, requiere una gran inversión, requiere mucha capacitación y alta tecnología, ¿no? Entonces, la endodoncia en realidad, y como anécdota para cerrar por qué decidí, recuerdo una clase de administración en la universidad donde preguntaron qué especialidad te gustaría hacer, y éramos unos 50 en el salón y más o menos 20 levantaron rehabilitación. Nosotros 20 o 25 rehabilitación, 20 ortodoncia y quedábamos 5, ¿no? Y entre esos 5, uno de mis grandes amigos de la universidad, el doctor André Cáceres, que ahora es el coordinador de periodoncia de la San Martín, de la especialidad, yo y 2, 3 personas más, y uno levantó la mano endodoncia, el otro levantó la mano periodoncia, y por ahí radiología y otras especialidades más que son menos pedidas, entre comillas, ¿no? Y recuerdo al profesor que decía, bueno, miren muchachos, volteen, y estábamos los 5 atrás, y decían, bueno, todos ustedes les van a mandar los pacientes a ellos. Y esa parte me pareció la más atractiva. Y dije, oye, mira, va a haber bastante chamba. Y en realidad se ha cumplido. Para los pacientes que no saben mucho sobre las especialidades, las diferentes especialidades en odontología, ¿cuántos años se estudia endodoncia como especialidad? Bueno, por lo general son 2 años. ¿No? La sugerencia es que sea una especialidad escolarizada, o sea, que sea dentro de una universidad o un recinto universitario que tenga un cierto número de horas clínicas, y lo que venimos discutiendo ya desde el punto de vista de los especialistas que formamos especialistas es el récord clínico. O sea, tiene que haber un mínimo de tratamientos que tú hagas para que se cumpla esa formación. Entonces no puede ser que existan lugares donde simplemente te inscribes, pasan 2 años y te dan el título. ¿No? Aquí nosotros, al menos en la universidad, procuramos tener un récord clínico, que ese récord clínico nos asegure un mínimo de tratamientos que te den la calidad, precisión, rapidez que necesita un especialista para poder afrontar los casos día a día y poder sacarles el máximo provecho a esas horas de entrenamiento, ¿no? Entonces el mínimo son 2 años, hay países donde son 3 años. Y claro, tiene que ir desde el tratamiento básico de la endodoncia y cubrir hasta la microcirugía, ¿no? O sea, eso es lo ideal en la formación de un especialista. Si sales del posgrado solo sabiendo hacer endodoncia, como que te faltó algo. Si sales solo de endodoncia y retratamiento, tienes que salir hasta la microcirugía para poder completar esa formación, porque la intervención quirúrgica te da un enfoque diferente para el análisis de los casos cuando vas a hacer una endodoncia por primera vez. Claro, y aparte de eso, lo común, lo más frecuente son endodoncias que se llevan o sea, como que las normalitas, las más frecuentes son las simples, por así decirlo, pero hay casos en los que hay que hacer un retratamiento por segunda vez, por tercera vez, entonces ya tenemos que darle otro tipo de enfoque, y ese enfoque lo va a dar la experiencia. Entonces en el récord de la especialidad tiene que ser un récord relativamente alto de pacientes de endodoncias, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es la endodoncia? Bueno, en el proceso de una endodoncia lo que vamos a hacer es retirar un paquete vasculonervioso. O sea, suena así complicado, pero es que vamos a sacar un nervio y tiene también una arteria, una vena, y hay una sustancia especial en la que están estas que vamos a retirar de la cámara pulpar y del conducto, ¿no? O del canal. Y luego de que se ha retirado, se limpia, se desinfecta, se sella, ¿no? Con eso lo que nosotros estamos permitiendo es que tanto el paciente como el odontólogo puedan aprovechar esa raíz, ¿no? Y de ahí nosotros podamos sujetar una nueva restauración. Si es que el diente tiene una buena cantidad de estructura, se colocará una restauración, digamos que de un tamaño mínimo, y si es que ya se perdió mucha estructura, como suele pasar en nuestro país, tendremos que acompañar pues el tratamiento restaurador con una corona, un perno, y eso es, en ese momento podemos decir que se terminó el proceso, ¿no? Hacer una endodoncia y dejar solamente la endodoncia y el paciente sale del consultorio con el material provisional y piensa que ya se acabó el proceso, es un error común. Exacto. Demasiado común.
Sí, inclusive yo en mi práctica diaria, cuando hablo al paciente, el tratamiento es endodoncia restauración, endodoncia perno corona, endodoncia perno restauración, o sea, dependiendo de lo que vamos a hacer, pero les digo, todo es el tratamiento, no es el tratamiento endodoncia, inclusive se arma un paquete para que el paciente sepa que termina en el diente definitivo, no en el diente con el material provisional, que muchas veces el paciente se va y ahí es donde fracasan las endodoncias, ¿no? Exactamente. Este programa será diferente porque normalmente a los entrevistados le hago de 4 o 5 preguntas y vamos fluyendo con las preguntas. En este programa lo que decidí es llevarlo un poco más por la experiencia de los pacientes. Los pacientes normalmente a la consulta llegan, nos preguntan ciertas cositas, o cuando he ido a reuniones con amigos y se enteran que soy odontóloga, siempre empiezan a preguntar un montón de cosas y la mayoría giran en torno a la endodoncia. Siempre todo, como empecé el podcast diciendo la temible endodoncia, porque sí, pues, o sea, todo el mundo dice, ¿a quién no se ha hecho una endodoncia? En verdad, muy pocas personas. Entonces siempre, la endodoncia, esto, lo otro. Entonces yo voy a ir leyendo algunas de las frases que normalmente el paciente pregunta o dice, y usted me va diciendo si es verdad, si es mentira o cómo es. Entonces empezamos. ¿La endodoncia duele? Mito. Bueno, en realidad las endodoncias no duelen, ¿no? Cualquier profesional que esté bien entrenado puede hacer un proceso anestésico el suficientemente bueno para que el paciente no tenga dolor durante todo el procedimiento. Muchas veces son problemas de dosis, o sea, no se reconoce con claridad cuánta anestesia tengo que poner para tener un proceso y el tiempo. Que como en cualquier proceso quirúrgico, mientras más tiempo te va a tomar una endodoncia, no es lo mismo hacer una endodoncia que se considere sencilla, fácil, contra una que se considere de una complejidad alta, ¿no? Y claramente una complejidad alta te va a demorar más tiempo y tú vas a necesitar más anestesia. Claro. Entonces tienes que saber cuándo cortar, cuándo reforzar. Y por otro lado, el tema del uso del vasoconstrictor. O sea, si el especialista desconoce que cuando usa un anestésico de esta anestesia especial que llaman los pacientes, ¿no? Sin el efecto es más corto, entonces claro, a los 30 minutos va a aparecer dolor, pero es como en cualquier intervención, hay que volver a dosificar la anestesia. Entonces no es que duela, son raros los casos. Esos pacientes que nos dicen a veces soy intolerante o ellos no me pueden poner anestesia porque la anestesia no me hace efecto. Ahí el especialista tendría que recurrir a la terapia coadyuvante. Existen analgésicos antiinflamatorios que nos pueden ayudar o apoyar en el efecto anestésico más profundo para que el paciente tenga el proceso tranquilo. No debe sentir dolor. En realidad, a mí me sorprende mucho cuando los pacientes me dicen, pero me lo dicen normalmente, tengo mucho miedo porque me van a hacer una endodoncia y me han dicho que duele. Y eso no es verdad. No es verdad. Es un mito, entonces. El siguiente sería: la endodoncia toma muchas sesiones para terminarla. Ya, mito. Es mitazo. Es que es la manera de pensar, porque yo les digo, antes era así. Estamos hablando de 10 años por ahí, era así. Ahora, ¿cómo es? Claro, hay escuelas. Hay escuelas que hacen endodoncia en una sesión, que es la escuela que nosotros practicamos, y hay escuelas que hacen 2 sesiones, 3 sesiones, medicación, y que es una escuela muy antigua, o sea, una escuela muy, muy convencional, ¿no? La escuela contemporánea es todo en una sesión, porque mientras menos sesiones, menos contaminación, mejor resultado final. Entonces, lo normal es una cita, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Claro, hay casos donde es imposible hacerlo en una sesión. Tenemos conductos calcificados, retratamientos, pacientes que no son colaboradores, abscesos, pacientes que tienen problemas de reflejo nauseoso, pacientes que vienen con la cara hinchada. Para ellos vamos a tener que hacer 2 sesiones, 3 sesiones o más. Pero yo te diría que el 80-85% de casos se pueden resolver en una sola cita sin dolor. Ok. La siguiente sería: ¿el diente que tiene endodoncia puede causar enfermedades sistémicas? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y hay actualmente los últimos estudios, año 2022, año 2021, hablan de que existe una falta de correlación para poder establecer una causa-efecto. Sin embargo, sí, especialmente en nuestro país y en países sudamericanos,
existe cada vez un mayor cuidado de los especialistas, no solamente del endodoncista, sino del médico que hace cirugías al corazón, de los médicos que hacen que colocan prótesis de reemplazo, con un énfasis muy fuerte en que la cavidad oral esté sana, sin infecciones, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, sí existe una relación que no está claramente descrita en la literatura, pero sí existe un gran miedo en que no tengas infecciones en la cavidad oral y menos en los huesos, que están circundando las raíces, que es campo del endodoncista, para que cualquier prótesis de reemplazo o cualquier paciente que tenga cierto nivel de inmunosupresión no corre el riesgo de tener una infección que derive o que provenga de la cavidad oral. O sea, más bien, no es que la endodoncia hace que el paciente tenga una enfermedad sistémica. Exacto. Más bien hay intervenciones quirúrgicas o intervenciones que es más que todo asociada al corazón, que piden que el paciente no tenga infecciones, y ahí entra el endodoncista. Entonces estamos al revés. Ahí es donde viene todo el malentendido, todos los documentales, todos los problemas que han ocurrido en estos últimos años, ¿no? Donde la información la han pasado a un plano donde lo malo es tener endodoncias. Por supuesto que no. Tener endodoncias te permite cuidar el hueso circundante, que no se infecte, para que no tengas esta posibilidad de que las bacterias vayan a través de la sangre, desde la zona de la infección hacia zonas periféricas. Entonces, tener una endodoncia para esto es bueno. Es vital. ¿No? Es vital, ¿no? exactamente. Claro. Cuidar el hueso, esa es nuestra prerrogativa. O sea, todos los endodoncistas o todas las personas que gustan del endodoncia y los odontólogos en general tienen que saber, ¿no?, que la primera parte del tratamiento de conducto es tratar de evitar la endodoncia, si se puede, tener la forma vital, que es la terapia actual, y si en caso se enfermó, tratarla, y siempre cuidar la infección del hueso, o sea, que el hueso no se llegue a infectar. Claro, si el paciente tiene una mala endodoncia y el hueso ya se infectó, entonces hay que hacer una reintervención para poder mejorar las condiciones y evitar que eso pueda suceder. Pero no es que la endodoncia te genere una enfermedad, ¿no? Eso es totalmente falso. Perfecto. Lo siguiente sería, las endodoncias siempre terminan en la extracción del diente. Siempre dicen esto: doctora, yo no me voy a hacer endodoncia porque yo sé que al final me van a sacar el diente, porque mi mamá se hizo una endodoncia, mi papá, mi hermano, mi tío, y terminó sacándose el diente. Y los odontólogos son bien vivos, porque solo quieren cobrar y de ahí sacar el diente. A ver, ¿cómo es? Bueno, ese es un mito. También no es tanto así. Lo que pasa es que, como hablábamos hace un momento, o sea, si no haces la restauración, el diente se puede pasar procesos complejos, y esto puede hacer que el diente se termine perdiendo, se fractura, porque puede pasar, y esto puede generar esta pérdida, ¿no? Pero si un diente está correctamente tratado, correctamente restaurado, el paciente tiene una mordida estable, entonces en ese caso el pronóstico en el tiempo siempre es muy bueno. O sea, las endodoncias te duran 20 años, 25 años. Tengo pacientes que hoy puedo controlar de maestros que me enseñaron y tienen endodoncias de 30, 35 años y están funcionando perfectamente bien. Entonces el tema es que hay toda una conciencia hoy de no solamente la endodoncia, sino también la restauración, para que esto tenga sea un tratamiento longevo, ¿no? De lo contrario, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. O si caen en manos malas. Claro, hay que tener en cuenta también que hay todo un análisis previo para ver por qué el diente puede fracturarse. Y en nuestro país también es muy común, y en países sudamericanos en general. O sea, el paciente viene y tiene todo un cuadrante sin dientes y le estamos haciendo endodoncia a la pieza del otro lado, que es la última con la que el paciente muerde. Entonces, esa pieza, claro que tiene más probabilidades de sufrir una mayor carga de presión, y tiene mayor probabilidad de fractura. Si es que no se rehabilita el otro lado. No se rehabilita integralmente. Entonces, el problema también es que a veces al paciente no se le explica que necesita un tratamiento restaurador completo. No es solamente la endodoncia. Tiene que restaurar todo, porque ahorita estamos pues solamente con el matamoscas, pero no estamos tratando la enfermedad completa. Entonces, si nosotros no restauramos adecuadamente, si no
analizamos ese ciclo masticatorio del paciente. Si no vemos que hay disfunción, si no vemos que hay una sobrecarga, entonces ahí pueden ocurrir con mayor frecuencia estos problemas, ¿no? Exacto. Y eso le tiene que explicar el odontólogo, sea especialista en endodoncia, general o el rehabilitador, o sea el rehabilitador. O sea, también un error es que el paciente llega por la endodoncia y no se le explica con claridad que necesita la restauración, pero que también necesita restaurar lo demás, porque si no va a tener problemas en el tiempo. Sí, la verdad es que es más común que el paciente llega y dice, solo quiero endodoncia de tal diente. Sí, pero mire, tiene que hacerse esto y esto, porque si no va a fracasar, si no se ponen los dientes aquí, si no tiene una buena compensación de fuerzas oclusales y... No, pero solo quiero esto. Y es como, a veces, ahí es donde entran los consentimientos informados, donde tenemos que hacer firmar al paciente lo que le he hablado, mire, le estoy explicando y bueno, ya si no se puede. Pero también hay un porcentaje de odontólogos que no informan, ¿no? al paciente. Entonces, por eso es estos espacios como el podcast para que los pacientes puedan escuchar de la boca de un especialista más o menos por dónde va la información que deberían de tener. Lo siguiente. Si el diente no me duele, no es necesario que me hagan una endodoncia. Ajá. Bueno, mito, ¿no? A ver, y ahí entran varias cosas. O sea, hay que hacer un análisis profundo. El especialista tiene que tomarse el tiempo, tiene que hacer el análisis que normalmente empieza con la percusión, la palpación, y hay un test importantísimo que se llama el test de sensibilidad. Okay. El test de sensibilidad lo hacemos con un gas que entendemos que es a menos 50 grados, o sea, algo más frío que eso el paciente no puede consumir. Y vemos si es que existe una respuesta a ese test de sensibilidad. Si no existe respuesta, a veces el paciente dice, pero no me duele, entonces no necesito. Hay otros indicadores que nos ayudan a cerrar el diagnóstico. Entonces, ¿por qué puede no doler? Porque puede haber ya una enfermedad muy profunda del nervio, ha sucedido una necrosis pulpar y eso lleva a que el paciente no tenga una respuesta en el momento. ¿Qué otro indicador importante tenemos? El cambio de color, ¿no? Cuando una pieza se torna parduzca, verdosa, grisácea, entonces eso está indicando que dentro de ese paquete bajo nervioso han habido cambios, hay una oxidación de la sangre y eso genera ese color y eso pues es un signo de alerta de que hay algo que está pasando dentro de eso. Y a veces aparece radiográficamente una imagen radiolúcida, ¿no? Cuando ya ese proceso tiene muchos años, se hace una lesión en el hueso y eso nos indica necesariamente que tenemos que hacer el tratamiento. O sea, hay pacientes que dicen, no, pero ya cuando me duela vengo. No, más bien al contrario, a esos pacientes hay que advertirles que en cualquier momento corre peligro de tener un absceso, se hincha la cara y la puede pasar mal, sí, ¿no? Entonces hay que avisar. Y hemos visto hasta pacientes que han muerto, o sea, que han fallecido por un absceso grande, una celulitis, infecciones ya generalizadas que le pasan por no hacerse la endodoncia a tiempo, por dejarlo a último momento. La siguiente es, y esto es súper común en todos los pacientes, ¿todos los dientes con endodoncia terminan oscuros? No. Ese es un gran mito. Sí, es un mito, sí. Sí, bueno, una endodoncia que no está realizada de una manera adecuada puede terminar cambiando el color del diente, definitivamente. Primero, explícanos por qué cambia el color. Claro, cuando las personas o cuando el odontólogo general o el especialista hace un tratamiento de endodoncia, ellos hacen la apertura cameral, ¿no? Hacen un pequeño orificio por una zona que el paciente no ve, ¿no? Y suele dejar algunos, lo que nosotros llamamos cuernos pulpares, o sea, hay restos de pulpa que se quedan atrapados entre la dentina, ¿no? Y no se remueven adecuadamente, no se limpian, no se desinfectan. Nosotros usamos un desinfectante que es el hipoclorito de sodio. Ese hipoclorito tiende a disolver ese tejido. Entonces, cuando ese tejido no se remueve adecuadamente, se queda atrapado en la dentina y ese tejido se oxida, ¿no? Como la sangre en general, se hace un moretón y de ahí se vuelve negro. Y se vuelve a oscurecer. Entonces, para eso hay tratamientos, hay blanqueamiento intracanal y eso también es muy efectivo para esos casos donde el diente ya cambió de color. Pero claro, definitivamente pues lo mejor es que no suceda. Entonces, para que no suceda, bueno, el especialista tiene que estar entrenado, calificado y hacer una buena remoción de la cámara pulpar. O sea, eso es básico. Para eso nos ayuda mucho la microscopía. Estábamos hablando hoy temprano. O sea, los equipos que utilizamos hoy de microscopio operatorio son muy potentes
y nos permiten ver cuando Claro. está quedando algún resto atrapado en esa cámara pulpar, y eso nos va a permitir poder direccionarlos y eliminarlos, ¿no? El uso de ultrasonido, el uso de sustancias como el hipoclorito de sodio, todo esto nos ayuda a evitar que eso suceda. Entonces ya hoy que aparezca un diente oscuro después de ya es rarísimo. Sí, es súper raro. Sí, es súper Ya hace años de años que no sucede. O sea, sí me llegan pacientes que se han hecho en otros lados y llegan con el diente muy oscuro. Pero, o sea, pacientes que les hacen la endodoncia a un especialista no he llegado a ver. O sea, no varía el color casi Sí, nada. es un mito. O sea, realmente es que cuando... Inclusive hacemos las restauraciones con resina cuando es un diente que no es necesario hacer una corona y queda muy natural, o sea, Sí. el color bastante parecido. Y por último, el dolor de dientes se cura con antibióticos. Mentira, mito. Pero mito. Sí, cuando vemos, a veces llega el paciente y está con una pulpitis, con una enfermedad pulpar muy avanzada, está con mucho dolor y nos saca la receta. Entonces, el doctor me ha dicho que tome amoxicilina, que tome clindamicina. Entonces, estas enfermedades no se van a curar con antibióticos, jamás, ¿no? A menos que sea una infección. No, o sea, el nervio ya se murió, ya está necrosado. Ok, claro. Ya están pasando las bacterias, ya hay un intercambio de bacterias o de enzimas a través del canal y del tejido circundante. Y ahí el antibiótico puede ayudar un poquito. Ok. Pero mientras no se haga el procedimiento, mientras no se haga una endodoncia, eso va a seguir con dolor. Entonces es un mito total, ¿no? Normalmente cuando ya hay un dolor que no para con los analgésicos, con los antiinflamatorios, el paciente a veces te dice, yo le digo, me llaman por teléfono, dicen, Renzo, me duele, ¿qué tomo? Siempre. ¿No? Toma Más- tu taxi, ven al consultorio. Más fines de semana. A mí siempre me escriben, Exacto. doctora, y hasta por redes sociales. Claro, o sea, pacientes claro. que no son míos me escriben así como, doctora, ¿y qué puedo tomar para me duele? Y me mandan fotos y yo, o sea, es que lamentablemente el odontólogo, a diferencia de los médicos, si no hacemos algo, si no hacemos un procedimiento, no se cura. Exactamente. No es como que te voy a medicar esto y ya, vas a estar bien. Inclusive a veces se le puede medicar algún antiinflamatorio para que le pase el dolor momentáneamente por la emergencia o qué sé yo, pero necesitan ir al odontólogo a hacerle el procedimiento, hacerle el endodoncia. Si no, no pasa. Toma antibiótico un día, me pasó, y el día siguiente, ¿y quién te mandó a tomar antibiótico? Nadie te mandó a tomar antibiótico. Sí, entonces, esos son casi todos los mitos más frecuentes que los pacientes dicen. Me gustaría, antes de hablar de los avances en la tecnología de la endodoncia, que expliques un poquito qué es necrosis, porque hay dos clases de paciente usualmente más frecuentes. El que llega con el dolor, que se muere de dolor y es una pulpitis, está todo muy agudo, pero el que no le duele, el que llega, o sea, se le tiene que hacer la endodoncia, pero no le duele porque tiene una necrosis. Los pacientes que están escuchando, ¿qué es una necrosis? O sea, ¿cómo sé que tengo una necrosis, no? Claro, bueno, la necrosis es, como su nombre lo dice, la muerte del nervio. Y esto se puede dar por diferentes causas. Para procesos de necrosis estábamos diciendo que podían ocurrir por diferentes causas. Ajá. Una es la infecciosa, caries muy grande durante mucho tiempo. El paciente ya se tomó toda la farmacia, no quiere venir al dentista. Y llega un momento y dice, ya no me duele, pero no es que el nervio haya mejorado, sino al contrario, ha empeorado. Y ya tenemos que hacer el tratamiento sí o sí. Y el otro es el trauma, el traumatismo, los golpes, accidentes. Si es que ocurre este tipo de problemas, por ejemplo, accidentes automovilísticos, accidentes en el colegio, los niños que hacen deporte, ¿no? Los deportistas que hacen, las personas que hacen estos deportes de alto impacto. De contacto. Ajá. Nosotros tenemos muchos pacientes que corren tabla. Entonces son pacientes que llegan, le cayó el tablazo y muchas veces te dicen, no me duele, pero a la hora que hacen los test de sensibilidad ya el diente no responde, ya eso está necrosado, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un proceso de endodoncia, no queda de... Claro, en caso de traumatismo muchas veces hay que controlar, esperar y ver, porque también de acuerdo a la edad y al tipo de traumatismo puede revitalizar, o sea, el diente puede volver a vitalizar, especialmente cuando el paciente es joven. Okay. Cuando es un diente permanente joven o cuando es un diente
que todavía tiene el ápice abierto, puede suceder. Pero ya en pacientes que tienen los ápices formados, ya por encima de los 18 años es muy raro, ¿no? Entonces, cuando hay una necrosis, cuando hay un traumatismo, hay que tener mucho ojo con la necrosis. El especialista le va a decir, si cambia de color, es un indicador de que se está necrosando. Otro indicador es que no responde a las pruebas de sensibilidad al frío. Y otro indicador es que puedes tener dolor en la base del diente. O sea, no vas a sentir el diente como que late, sino si tocas encima, ahí el paciente siente dolor. Ok, entonces como para que los pacientes entiendan, porque yo sé que la palabra no está correcta, pero necrosis quiere decir que el diente está muerto. El nervio, sí. El nervio. Sí. Ya, ok. Porque sí siempre hacen esa relación. Claro. Cuando hay... Sí. Ya, entonces, hablemos un poco sobre los avances de la endodoncia en tecnología. Justo te comentaba hace un rato que yo siento que la endodoncia es la especialidad odontológica que más ha avanzado durante estos 10 últimos años. Y veo, porque te sigo en redes sociales, porque sé de cómo se llama, de tu especialidad, de lo que tú manejas bastante tecnología. Entonces, a ver, coméntanos un poco sobre la tecnología hoy por hoy en la endodoncia. Bueno, definitivamente, como decía John West, que es, digamos, uno de los desarrolladores más importantes en endodoncia, en los últimos 25 años en endodoncia se avanzó más que los 100 anteriores. Wow. Entonces, en estos últimos años hemos tenido un avance vertiginoso. Y creo que podríamos hablar de 4 o 5 cosas más importantes. El uso de microscopio, el uso de cementos biocerámicos o materiales biocerámicos, que es con lo que se está haciendo hoy en día la terapia. Exacto. Se utiliza para sellar el conducto, para obturar. Se utiliza para terapia de diente vital, para recubrimientos directos. Y tiene muy buenos resultados. Entonces tienes microscopía, cementos biocerámicos, sistemas de níquel-titanio o limas de níquel-titanio, que son las que nos permiten hacer la endodoncia más rápido, los instrumentos rotatorios, y el uso de láser, ¿no? Yo diría que esos 4 son los que están haciendo pues ya de la terapia endodóntica algo muy distinto a lo que se hacía antes. Y lo que venimos aprendiendo recién es la navegación dinámica, que estaba contando hace un rato. Tuve la posibilidad de estar en China en junio de este año. Y ya se veían pues los brazos robots poniendo los implantes, y ahora esa misma tecnología se está utilizando para poder guiar una microcirugía apical de alta complejidad a larga distancia. A larga distancia, no, o sea, lo puedes hacer a larga distancia, que es creo yo el siguiente paso. Wow. O sea, si yo quiero hacer una endodoncia en otro país, lo voy a poder hacer desde aquí. Wow. Y guiado por computador, que es que con una tomografía se ingresan todas las coordenadas al software, le pones unos sensores al paciente y el programa te va a ayudar a navegar hacia dónde debes ir. Wow. ¿No? Entonces ya es una cosa espectacular. Sí. Pero claro, es tecnología súper cara, ¿no? Eso sí. Ahora, así como lo fue el microscopio hace 20 años, ¿no? Pero es el siguiente paso. O sea, ya hace poco hemos tenido el entrenamiento de navegación dinámica alucinante. Wow. Me imagino. Y ya, claro, estamos esperando que ya aparezca Perú para empezar a usarlo. Sí, me imagino. Sí. Hace poco creo que sí te comenté, estuve en un congreso, bueno, que el congreso era de administración, en verdad, o sea, hablábamos de administración, pero hubo una de las conferencias era sobre tecnología, y abarcaron mencionaron del tema de endodoncia, y dijeron inclusive que hay unas guías quirúrgicas que se pueden imprimir en 3D para que tú sepas exactamente por dónde ingresas, hasta dónde ingresas, y a mí me pareció alucinante. Ya lo que me comentas es el siguiente nivel. Claro, sí, el tema de las guías es la navegación estática. Ok. Entonces, porque claro, igual necesita la mano del endodoncista. Lo que me estás comentando es todo a distancia, guiado por un computador, guiado por un programa. Entonces ya es algo, no sé si tuviste La Casa de Papel. Hay un episodio donde ellos tienen que hacer una operación
y hacen una operación por navegación dinámica con un cirujano que está en otro país. Y el cirujano les va diciendo, entra por aquí y aquí atrás está tal vértebra y saca la bala. Ya, es algo así. Wow. Entonces es una cosa espectacular. Definitivamente lo que vemos en películas, cada vez nos estamos acercando más a ese lugar. Entonces, Renzo, para terminar ya la parte de las preguntas, ¿qué crees tú conveniente que debe saber el paciente que se va a hacer una endodoncia? ¿Qué es lo que debería de saber, qué buscar, cómo llegar a tener un buen tratamiento de endodoncia? Bueno, yo creo que básico es que sea un especialista que esté certificado, o sea, que tenga su registro nacional de especialista. Debe ser un especialista que tenga un buen uso de tecnología. Yo no, por más que yo trabajo con microscopía hace 10 años, no satanizo a los que no lo usan. Pero hoy en día en el Perú ya hay una buena cantidad de especialistas que usan microscopio. Somos alrededor de 40 o 50. Entonces creo que es bueno buscar a alguien que use microscopía también. Tiene que ser un especialista que esté familiarizado con la tecnología, que esté constantemente actualizado. Exacto. ¿no? Y que use materiales pues, de última generación para que tengas la mejor opción de tratamiento. Si puede pertenecer a la Sociedad Peruana de Endodoncia, por favor. ¿No? Está bien. Las sociedades para eso son. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Sociedad de Endodoncia los mantiene capacitados también. Tenemos nuestro congreso anual y ese congreso anual trae siempre especialistas top del mundo y te tiene muy actualizado con los temas. Entonces creo que es justo para el paciente que tenga una atención adecuada por un especialista que esté actualizado, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, cositas chicas que deben de saber el tratamiento, como que es necesario las radiografías, el aislamiento absoluto. Por supuesto, ¿no? sí, eso estábamos conversando. Y vamos a tener un capítulo que vamos a hablar del aislamiento absoluto, pero más o menos es, pacientes, si ustedes han ido a algún tratamiento, es una... No sé cómo explicarlo. Es como una bolsita que puede ser verde, puede ser morada, a veces he visto hasta naranjas, ¿no? Que te ponen en casi toda la boca y donde solo sale tu dientecito. Eso es un aislamiento absoluto, ¿no? Y que obviamente para hacer una endodoncia creo que es necesario. Sí, o sea, porque estamos hablando de microorganismos que están en la saliva, que están en el ambiente en sí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la endodoncia. Gracias. Sí, bueno, claro. O sea, tips durante el tratamiento. Bueno, no debe doler. La anestesia la deben haber colocado bien. Si ustedes están ya en el proceso y sienten que hay mucho dolor o hay mucha molestia, como paciente pueden solicitar que interrumpan el tratamiento y poner más anestesia o buscar a otra persona. No es normal. Hay odontólogos que le dicen es normal que te duele un poco. Para nada. No es normal, ya lo dijimos que es un mito. Deben tener una radiografía preoperatoria y el proceso llevará un número de radiografías. Dependiendo de la dificultad se tomarán más y lo mínimo son 3 o 4. Lo mínimo. ¿no? Son lo mínimo que van a necesitar. Y el uso de aislamiento absoluto, por supuesto. Tiene que tener un dique de goma, tiene que estar el campo limpio para poder trabajar y evitar que la saliva entre a la zona donde estamos trabajando. Y bueno, tienen que fijarse también que de alguna manera pues los materiales, los instrumentos que utilicen, todo esté pulcro, todo esté pues bien esterilizado, ¿no? Como dato adicional, que ya es claro, es algo un poquito más técnico, pero es importante, todos los instrumentos rotatorios o mecanizados que utiliza el especialista en endodoncia deben ser autoclavados, ya no esterilizados en el método convencional, ¿no? Porque es difícil poder desinfectarlos al 100%. Entonces en un proceso de esterilización por autoclave tiene un mejor resultado. Entonces es importante también que el paciente sepa que el lugar donde se atiende usen autoclaves que tienen mejor nivel de esterilización. Entonces, terminamos con las preguntas de endodoncia y nos vamos a la última pregunta que siempre se las voy a hacer a todos los endodoncistas, a todos los odontólogos que nos visiten aquí al podcast, porque no solo vamos a tener odontólogos, también vamos a tener especialistas médicos que nos den un panorama más general de lo que es la importancia de la odontología en la salud del ser humano en general, pero decidí hacer esta pregunta a todos los odontólogos. Y acá los chicos de edición me van a ayudar con la alarma porque voy a dar una intro antes de hacer la pregunta. Sabemos que en endodoncia nada es exacto. Perdón, sabemos que
Estoy en endodoncia. Sabemos que en odontología nada es exacto, que un tratamiento no es para todos los pacientes, igualmente que hay tratamientos, hay materiales que ya estamos dejando de utilizarlos, estamos dejando de hacerlos, pero no quieren decir que sean malos y que los vamos a satanizar. Pero vamos a preguntarle al doctor Renzo, 3 tratamientos o 3 materiales odontológicos que tú recomiendas al 100%. 3 materiales. Bueno, O 3 tratamientos. sí, los cementos biocerámicos, que es lo que se está utilizando actualmente, los tratamientos de endodoncia, que son muy seguros y son, bueno, lo más exacto posible de acuerdo a quién te esté tratando. Y tal vez terminaría con los tratamientos para hacer terapias medio relajantes, ¿no? Hoy en día que hay tanto estrés, tantos problemas, las férulas nos ayudan. Desde la pandemia nos dejaron, pues, no Sí. solamente una pandemia de preocupaciones, sino una pandemia de dientes rotos. Sí. Y hoy en día, con el estrés y con el día a día, yo creo que es bueno para las personas utilizar férulas para dormir, para relajarse un poco y evitar que esa tensión te afecte en dolores de cabeza y todos los problemas que pueden traer. Listo. Entonces, 3 tratamientos o 3 materiales que tú descartas al 100% o al 90%, o que evitas que evitas hacerlo a toda costa. Bueno, yo ya no coloco amalgamas hace mucho, no hago restauraciones de amalgama. Yo no creo que sean malas, Ok. pero sí, en definitiva, ya hay, pues, materiales mucho más estéticos. Pero son feas. Claro. No son malas, pero son feas. O sea, a veces yo le digo a los pacientes que tienen amalgamas antiguas, porque tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, doctor, cámbiame todas las amalgamas, pero si están bien, Sí, no hay claro, necesidad, no hay necesidad. Aparte, se llevan mejor de lo que la mayoría de personas piensa con la pulpa. Hay amalgamas que están 25 años en la boca y estas, el nervio está totalmente vital, o sea, quiere decir que se llevan bien, ¿no? Pero ya es Ya raro, está ¿no? desfasada. Ya está Está un poco desfasada. sí. Creo que amalgamas no. Y no sé, ¿qué otros materiales que no usaría? ¿El formocresol? ¿Qué opinas? Sí, yo no hago terapias con formocresol Ok. actualmente. Es algo ya que está medio descartado, Es ¿verdad? algo que ya está totalmente descartado, así como el paramono clorofenol, que es algo que también en endodoncia se ha usado por mucho tiempo. Sí, porque cuando yo salí de pregrado todavía lo usaban. En terapias Exacto. pulpares de niños todavía. Exacto. No, nosotros ni en el posgrado, yo no tengo frasco de paramono Ok. ni de formocresol dentro de mi consultorio. Y en el posgrado ya no existe para nosotros una teoría donde se hable del paramono esos. y menos donde se hable del formocresol hoy, ¿no? Ya no, son cosas que no usamos o que no usaríamos. Perfecto. Doctor Renzo, es un honor haberlo conocido en persona. Lo llevo un tiempo siguiendo, como le digo, hace bastantes años estuve en alguna de sus clases, unas 2 o 3 clases teóricas antes de que me metí a la práctica y me salí de la endodoncia. Y nada, estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación con tan corto tiempo y más en estas temporadas que estamos todos como locos. Me gustaría que este podcast llegue a más gente, que más personas lo conozcan, que de verdad que más gente se informe más acerca de la salud. Y le agradezco bastante que usted como profesional odontológico esté abierto a venir a este tipo de entrevistas, a venir a informar a más personas. Al doctor Renzo lo encontramos en Instagram como @dr de doctor.Renzo Nazario. En el Facebook como Renzo Nazario Clínica Dental. También él atiende en su consultorio, que es en la avenida Petit Thouars 4653, oficina 303 Miraflores. El teléfono lo vamos a poner en el encarte para que quede ahí, y en la web renzonazario.com. Así que estoy muy agradecida, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Cris. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Esto fue Odontocast, un podcast que te enseñará todo sobre la salud bucal y los secretos de la odontología. Soy Cris Peña y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue producido por Bucas, agencia de marketing digital.